Bienvenidos a este video titulado La Gran Mentira. En este hablaremos a profundidad sobre qué es la Gran Mentira, el contexto histórico de ella, cómo se originó, su rol fundamental en la Segunda Guerra Mundial y su impacto sobre millones de personas. Asimismo, abordaremos esta técnica propagandística en la actualidad y una proyección de esta a futuro. A lo largo de la historia, siempre han existido personas que han querido impregnar sus ideales a la sociedad. Esto ha sido posible ya que se han apoyado en diversos métodos para lograrlo, a los cuales se les denomina métodos propagandísticos. Pero, ¿qué es propaganda? Propaganda viene del verbo latín propagare y significa acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. La propaganda es un método de difusión de la información de manera persuasiva y de forma intencional, cuyos objetivos pueden ser ideológicos, políticos, económicos o culturales. Con la propaganda se busca llegar a influir a grandes masas de personas para que piensen de una forma determinada y que puedan ser manipulables de acuerdo con los intereses de las personas que están en el poder. La propaganda ha estado presente desde la antigüedad. Se dice que la propaganda política surgió en la Roma papal en la época de la Contrarreforma, con la Congregatio de Propaganda Fidei, la cual tenía como objetivo difundir la fe y combatir de ese modo a los protestantes y calvinistas. Poco a poco, a medida iba avanzando la historia, iban siendo más notorias las técnicas propagandísticas, como por ejemplo con las revoluciones liberales que se desarrollaron cuando los estados liberales se transformaron en democráticos, lo cual sucedió cuando el sufragio universal y las elecciones se convirtieron en el vértice del sistema de los estados. Ese fue el punto de partida por el que hoy en día los medios de comunicación de masas y la propaganda son parte fundamental e indispensable para los gobiernos y los partidos políticos. En el siglo XX, la propaganda política ya estaba mucho más establecida, ya que este siglo se inauguró con el inicio de intensas campañas de propaganda política, entre las cuales se puede destacar la que se realizó en Estados Unidos para que el país entrara en la Primera Guerra Mundial, con una opinión pública, en principio, muy en contra de hacerlo. Lo que Estados Unidos quería con esta propaganda era conseguir que la opinión pública apoyara la guerra. La propaganda política se convirtió en una arma muy poderosa en la Primera Guerra Mundial, tanto para animar a la población por las penurias que se sufrían, como para intoxicar al enemigo y desmoralizarle. Esto se realizaba por medio de carteles como los que están en pantalla, los cuales su principal intención era manipular a la opinión pública, buscando obtener respuestas positivas y favorables por parte de la población, para así despertar en ellos un sentido patriótico. Ejemplo de ello se pueden observar tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, que se crearon carteles en los que hacían un llamado a la población. En el caso de Gran Bretaña, en 1914, un ciudadano británico llamado Albert Lee realizó un cartel en la que salía la imagen del ministro de guerra británico de esa época, llamándolo Lord Kitchener, en la cual señalaba con el dedo al lector y ponían como frases que decían: Lord Kitchener wants you,
Join Your Country's Army, con la que hacían un llamado imperativo a la población de unirse al ejército y luchar por su país. Por otro lado, en Estados Unidos ocurrió algo de manera similar. Un ciudadano estadounidense llamado James Montgomery realizó este cartel de propaganda, el cual fue denominado el Uncle Sam o el tío Sam, que supone ser una personificación de los Estados Unidos. El mensaje del tío Sam decía: I want you for US Army, que hacía alusión a que el tío Sam, quien era la personificación de Estados Unidos, le estaba diciendo a sus ciudadanos que los necesitaba en el ejército para luchar por su país. Este cartel tuvo tanto éxito que volvió a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial para reclutar soldados. En ambos casos, una particularidad de los carteles es que se apela a la parte emocional de las personas, generando un sentimiento de culpa a aquellos que no respondieran al llamado, identificando su elección como una acción cobarde y en contra del país, lo cual era completamente rechazada por la sociedad. Según diversos estudios, esta propaganda era muy efectiva, al igual que la más moderna publicidad, ya que se apoyan en que la voluntad de creer es mucho más potente que cualquier simple experiencia y que la emoción, por su parte, es más fuerte que la razón en la mayor parte de la gente. Esto realmente era una fuerte guerra psicológica para las personas. Pero, ¿acaso dije guerra psicológica? Sí, guerra psicológica es el término que se ocupa para llamar a las actividades de propaganda de guerra dirigidas hacia el enemigo. Este término fue utilizado por W. E. Doherty y definido como que es el uso planificado de propaganda orientado a generar opiniones, emociones, actitudes y comportamientos en grupos extranjeros, enemigos, neutrales y amigos, de tal modo que lleguen a apoyar el cumplimiento de fines y objetivos nacionales. La propaganda es el arma que es utilizada en esta guerra psicológica y la historia nos ha confirmado que si se sabe utilizar bien, los resultados podrían ser muy exitosos para las personas que la implementan. Un ejemplo exitoso de utilizar la propaganda como un arma en esta guerra psicológica fue una técnica denominada la gran mentira. Esta técnica propagandística consiste en decir una mentira tan colosal que nadie se puede atrever a cuestionarla. Esta técnica fue utilizada por un personaje muy reconocido de la Segunda Guerra Mundial, quien lo utilizó para distorsionar la verdad y dar la impresión a la población de que estaba actuando moralmente bien. Ahora que ya sabemos más sobre la gran mentira, nos vamos a concentrar en Adolf Hitler y su régimen nazi. Adolf Hitler era muchas cosas. Entre ellas, era un militar, sirvió en la Primera Guerra Mundial, era un crítico y amante del arte, e incluso fue pintor en Viena en su juventud. También era un orador sensacional, convencía, motivaba y ponía emotiva a la gente con solo su voz. Fue un político, fue canciller de la República de Weimar, Alemania. Luego unió el puesto de canciller y presidente y asumió el poder absoluto de ella. También era un escritor. Escribió Mein Kampf en la cárcel y muchas de sus notas ahora se venden por mucho dinero. También era alguien obsesionado con el orden y tenía ataques de ansiedad, problemas de autoestima y sufría de obsesión compulsiva con el orden. Era un mentiroso, ya que su régimen se basó en muchas mentiras grandes e impensables.
También era un drogadicto, ya que, para ayudarle con los problemas mencionados antes, tomaba muchos medicamentos, y su doctor le hacía usar cocaína, heroína y otras drogas. Por último, era un genocida. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania, bajo sus órdenes, mató alrededor de 6 millones de judíos, 5 millones de rusos y alrededor de otros 3 a 5 millones de personas. El Gran Reich, una dictadura basada en mentiras. La ideología nacionalsocialista nazi se basó en diferentes creencias. Algunas de ellas eran que había una raza aria superior a las demás que tenía que ser conservada. Otra era que los judíos tenían la culpa de que Alemania perdiera la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. También, otra era que Alemania había sido arrebatada de sus tierras y que tenían el derecho justo de ganárselas de regreso. Ahora, la gran mentira alemana. El odio a los judíos, contrario a lo que cree la gente, no fue Hitler el que lo creó. Este odio hacia ellos nació muchísimo, muchísimo antes. En esta foto podemos observar a judíos siendo quemados por el año 1353, casi 700 años antes de Hitler. Estos fueron culpados por la plaga en Europa y otras muchas cosas malas que pasaban en la sociedad, y así los maltrataron y fueron siendo culpados y odiados por siglos. Adolf Hitler explica en su libro Mein Kampf que su desarrollo a ser un antisemita había venido de una larga lucha personal y que su odio hacia los judíos nació a muy temprana edad, cuando él vivía en Viena y era pintor. Hitler utilizó este odio histórico hacia los judíos para alimentar su gran mentira, que era que los judíos son una raza inferior y son la razón por la cual Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. En la gran mentira siempre hay cierta fuerza de credibilidad. Adolf Hitler. ¿Cómo los convenció? Sabiendo que el Estado alemán, o la República de Weimar en ese entonces, había sido devastada por su derrota y humillante rendición en la Primera Guerra Mundial, Hitler utilizó este sentimiento en los alemanes para convencerlos de sus ideas antisemitas y para que lo siguieran. Pero, para entender bien cómo lo hizo, tenemos que saber algo más. ¿Quién fue este hombre? Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda del Tercer Reich. Era un maestro orador y propagandista, y fue el canciller alemán por un día entre la muerte de Adolf Hitler y su propio suicidio. Él creó muchos, si no la mayoría, de los mitos, la propaganda y los rituales que propagaban el antisemitismo y demandaban fidelidad al Führer en toda Alemania. Él también fue el que orquestó la quema de libros que iban en contra de lo que el partido nazi profesaba. Hitler y su mano derecha, Goebbels, eran un dúo muy bueno para hacer el mal. Juntos convencieron al pueblo alemán que los judíos eran los responsables por la pérdida alemana en la Primera Guerra Mundial. Y podemos preguntarnos cómo. La respuesta es simple: mintiendo con confianza. Como Joseph Goebbels explicó, la gran mentira era: si dices una mentira suficientemente grande y la sigues repitiendo, la gente la creerá eventualmente. Él también explicó que era mucho más probable que la gente se creyera una mentira tan grande a una mentira pequeña, porque si hacías es una mentira tan grande, nadie iba a creer que era mentira por el hecho de que creían que nadie podía inventar una falacia tan grande, sino que si mentían era más probable que mintieran en algo pequeño. De esa manera, para que la mentira fuera más creíble, tenía que ser lo más grande posible. Y así es como convencieron al pueblo alemán de seguir las ideas nazis. Como un excelente orador, Hitler convencía al pueblo alemán sin dificultad alguna. Él y Goebbels tenían muy bien planeada la propaganda para que la gente apoyara ciegamente lo que Hitler y el partido nazi dijeran y o hicieran.
Tanto Hitler como Goebbels creían que era más probable que la gente creyera una mentira inmensa a que creyera una más pequeña que cualquiera podría inventar. A eso se le conocía como la gran mentira. Los nazis utilizaron con frecuencia la propaganda para disfrazar sus verdaderos objetivos políticos y engañar al público alemán e internacional. Ellos representaron a Alemania como víctima de la agresión judía y aliada para ocultar sus verdaderos objetivos ideológicos y justificar la guerra y la violencia contra civiles inocentes. Bajo estos engaños y excusas, los alemanes cometieron crímenes de lesa humanidad a lo largo del Tercer Reich. El ejemplo más conocido fueron los campos de concentración como Auschwitz, Grossrochen y Kaiserwald. También utilizaron prácticas como la eutanasia involuntaria en su campaña Action T4, donde mataron a alrededor de 300.000 personas. También recomendaban y alentaban la matanza de niños discapacitados, todo para mejorar la raza, según ellos, como parte de su gran mentira. Y con esas mentiras inmensas que nadie fuera tan malvado para inventar, engañaron a un país entero e hicieron cosas horrendas hasta el día de su muerte. Ahora que entendemos mejor el término de la gran mentira, vamos a repasar un ejemplo más reciente de la historia. Un ejemplo del uso de la gran mentira en el incidente del Golfo de Tonkin, que ocurrió en el año de 1964, que además sirvió como excusa para que los Estados Unidos interviniera militarmente en la guerra de Vietnam. Vamos a repasar cómo sucedió esto. Tras la operación encubierta de los Estados Unidos, llamada 34A, contra Vietnam del Norte, surge otra operación americana con el objetivo de recopilar información, por lo que se desplegaron diferentes destructores estadounidenses en aguas internacionales, siendo más específicos en el Golfo de Tonkin. Supuestamente ocurren dos ataques. El primero, el 2 de agosto de 1964, cuando tres naves norvietnamitas atacaron el destructor Maddox con torpedos. Los americanos respondieron al fuego enemigo con advertencias, pero al ver la respuesta de los vietnamitas, devolvieron el ataque, librándose así de cualquier amenaza. Pero, supuestamente, ocurre un segundo ataque 2 días después, es decir, el 4 de agosto del mismo año. El destructor Maddox, junto con el destructor Tony Joy, fueron víctimas de otro ataque con torpedos, pero los americanos dispararon contra lo que ellos miraban en sus radares. Tras lo ocurrido, no quedó ningún rastro de las fuerzas enemigas, y se generaron dudas respecto al ataque en el Golfo de Tonkin. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, se dirigió a la nación americana por medio de televisión, anunciando los ataques sucedidos de aquel 1964, y pidió al Congreso su autorización para seguir protegiendo los intereses del país. Pidió una reforma que, en palabras de Johnson, exprese la libertad y determinación de Estados Unidos en el apoyo a la libertad y en la protección de la paz en el sudeste asiático. Es así, entonces, como el 10 de agosto de 1964 se aprueba la resolución del Golfo de Tonkin,
con la mayoría de la Cámara de los Representantes y del Senado, dándole así la autorización al presidente Johnson de hacer lo que fuera para defender la libertad de los países de la Organización del Tratado del Sureste Asiático, autorización que fue utilizada para intervenir militarmente en Vietnam, lo que llevaría después a la Guerra de Vietnam, la cual duró 10 años. Se puede decir que lo irónico de esta parte de la historia es que los Estados Unidos sufre su más grande vergüenza al perder la Guerra de Vietnam. Es clave recalcar que esta sería su primera derrota militar en toda su historia. Además de perder la guerra, Estados Unidos pierde 58.000 vidas americanas. Eso junto con consecuencias en distintos ámbitos, como el político, con la pérdida de influencia en la región de Indochina, esto sin contar las consecuencias psicológicas que sufrió la población americana. Años después de lo ocurrido, surgen distintas pruebas de que el incidente de Tonkin no fue más que otra gran mentira. Fue una excusa para participar de lleno en una guerra. Algunos ejemplos de lo encontrado son: primero, Pat Patterson, quien fue teniente comandante de la Armada de los Estados Unidos, afirmó en el año 2008 que claramente no ocurrió un segundo ataque, pero que no contaba con evidencia de que alguien superior haya desinformado sobre lo ocurrido de manera intencional. Un ministro de defensa vietnamita, quien ya estaba retirado, admitió el ataque del 2 de agosto de 1964, pero negó haber ordenado uno después. Un informe desclasificado de la Agencia Nacional de Seguridad confirmó que no ocurrió el segundo ataque por parte de Vietnam del Norte hacia los Estados Unidos. Por último, se filtra en el New York Times grabaciones del presidente Johnson, en las que admite que el segundo ataque probablemente nunca ocurrió. Resulta muy interesante ver a lo largo de la historia de lo que el ser humano es capaz y de lo que hace o dice para conseguir lo que desea. En muchos casos, simplemente mintiendo. Lo que el presidente de los Estados Unidos buscaba en ese tiempo era velar por la libertad y por la paz del sureste asiático. Una vez se tuvo la autorización y el poder suficiente, la potencia entró de lleno en la guerra de Vietnam. Puede que esta mentira, que fue expuesta hacia la población americana y del mundo entero por distintos medios, haya sido creíble, incluso cuando no se encontraron pruebas ni rastros del incidente. Pero lo que sí se tiene certeza y constancia es que esta mentira no llevó mucho al país americano, al igual que Hitler, a una derrota. ¿Será entonces que el karma existe después del todo? ¿O será que el pecado de decir mentiras tiene sus consecuencias? Es de estar conscientes que este método que utilizó Hitler y que utilizó los Estados Unidos es algo común y sigue presente en nuestros días y en nuestra sociedad. Probablemente hemos sido víctimas de otra gran mentira, pero puede ser que ni nos hemos dado cuenta. Como se dio a conocer antes, sobre lo que era la gran mentira, como ésta había sido utilizada en tiempos de guerra, podemos hablar sobre el cambio que esta misma ha tenido en el tiempo y cómo ha sido utilizada ahora y cómo podrá hacerlo en un futuro. Si tú dices una mentira grande y la dices seguido,
se va a convertir en creencia. Hitler logró cambiar a la sociedad alemana con una gran mentira. Logró hacerles creer que los judíos eran la razón por la cual Alemania había perdido en la Primera Guerra Mundial. Hitler supo dar las respuestas correctas en momentos de agitaciones y preocupaciones sociales y/o económicas. Hoy en día se pueden ver estas mismas técnicas usadas por las personas que quieren llegar al poder o las que quieren mover poblaciones en masa hacia algún ideal, creencia, etc. La mentira como táctica del poder. El doble discurso, la falsedad, la demagogia, el engaño y la mentira son la principal herramienta de los malos y perversos políticos en nuestros tiempos. De hecho, siempre lo ha sido, y todo ello ha creado una desconfianza y una total devaluación de la política en nuestro país y en nuestro mundo. Mentir es un pecado descomunal entre los hombres, peor aún, en los que se sirven del poder para ejercerlo o llegar a él. Mentir en política es un descaro vil, causa muchos daños y todos estos son irreversibles para una sociedad todavía crédula, pero sobre todo dolorosamente ignorante. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos de América, en su tiempo electo presidente, culpaba a los inmigrantes por cómo estaba el país, especialmente los mexicanos, y como los americanos no eran los que aprovechaban lo mejor de su nación. Así como Hitler se fue contra los judíos, Trump se fue contra los mexicanos. El expresidente quería construir un muro con la frontera de México y quería que fuera pagado por los mismos mexicanos. Asimismo, Trump dijo que los demócratas tenían la culpa que el país estuviera así. Les hizo creer eso a la gente, por lo que la gente empezó a tener confianza en él. Uno de los muchos rasgos esenciales de Hitler era su voz. Era muy característica a la hora de dar sus discursos para la gente y que la gente se convenciera de estos mismos. La gestualidad de él mismo era de gran expresión. Esto era la mitad de su mensaje, cómo lo expresaba y cómo lo comunicaba. Trump logró hacer esto mismo con sus discursos para convencer a la gente que podía hacer América grande otra vez. Mitomanía. Usualmente es mentir con la finalidad de obtener admiración, evitar un castigo o justificar un incumplimiento. La mitomanía, lamentablemente, es una conducta adictiva. Se adquiere por repetición, ya que es constantemente reforzada por los beneficios que logra mintiendo. Las personas que tienen poder mienten más, porque logrando complacer a toda la sociedad, llegan a obtener más poder. Les hacen creer a la gente que tienen carisma personal y que ellos velarán por toda la sociedad. Nayib Bukele. Un ejemplo de cómo se puede manipular a la gente con una gran mentira es el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Él hizo creer a la gente que iba a lograr cambiar las cosas que los mismos de siempre habían hecho durante sus tiempos gobernando. Él se ganó a la gente de igual manera que lo hicieron Hitler y Trump, con palabras antes de acciones. Ocupaba gestos de religiones en sus discursos y le pedía a Dios. Todo esto lo hacía para llegar a más gente. Nayib Bukele y su religión.
Los pastores que lideran el movimiento cristiano que apoyaba al presidente Donald Trump y que han logrado que países como Guatemala y Honduras muevan sus embajadas en Israel a Jerusalén, han encontrado en Nayib Bukele a un mandatario dispuesto, al menos, a escuchar sus propuestas. Bukele, quien ha oído responder sobre la religión que profesa, se presentó ante ellos en julio pasado para dar testimonio de cómo Dios le favoreció para llegar a la presidencia. Hitler, en su tiempo, supo dar las respuestas que la gente necesitaba escuchar. Asimismo, lo hizo Nayib Bukele. Supo darle esperanza en tiempos de desesperación a la gente. Supo hacer un marketing impresionante, así como lo hizo Joseph Goebbels en el tiempo de Hitler. Las personas en El Salvador no votan por nuevas ideas, por los ideales que tienen. Votan porque Nayib Bukele les ganó la mente y por ende el apoyo de cada uno. Hitler dijo, la persona que tiene a los jóvenes gana el futuro. La propaganda de Nayib Bukele está centrada en los jóvenes, las personas que son más fáciles de convencer y persuadir, con la mayoría de las personas votantes, siendo los jóvenes, tienen la mayoría de la población votando por él. Esta técnica puede ser utilizada en el futuro de miles de maneras diferentes, una de ellas siendo la forma de llegar al poder para meter ideales que son drásticos para la sociedad, para manipular a la gente de diferentes maneras, para conseguir algo que la persona quiere o demás.